Continuamos ahora con el invitado de esta jornada, el doctor Francisco Posada Carbó, director ejecutivo de Atlántico.net. Él es ingeniero civil, magíster en administración de empresas, también es magíster en ciencias de la ingeniería, amplia experiencia en sectores de la construcción, minería, telecomunicaciones, contact center, BPO y medios, entre otros. También cuenta con experiencia en dirección estratégica, planeación, organización, ejecución y control de proyectos. Asimismo, experiencia también en procesos de negociación, fusión y adquisición de compañías, incluidos procesos de due diligence y en negociación de financiación local e internacional. También cuenta con una amplia experiencia en procesos de emprendimiento. Bienvenido. Muchas gracias, Yanelis, muchas gracias a Rosemary y a todo el equipo de ACOPI por la invitación a este excelente seminario. Muy buenas las cifras que mostraron en el SENA, impresionante trabajo. Y pues la charla nuestra, voy a compartir pantalla. De nuevo, gracias a ACOPI por la invitación. Vamos a hablar sobre estrategias que ayudan a las empresas y a los empresarios a promover la cultura de la innovación y a la generación de soluciones tecnológicas en las empresas. Al hablar de cultura, pues lo que debemos pensar es que la cultura es aquello intrínseco, aquello que cuando yo entre a una empresa me sienta impregnado por su cultura, por su ambiente, por su modo de actuar de todas las personas. Ahí les dejo un par de frases interesantes relacionadas con el tema, pero básicamente lo que queremos decir es que nadie me tiene que imponer una cultura en una empresa. Al llegar yo debo sentir ese ambiente en todas las personas, en cada uno de los colaboradores. Adicional a eso, la otra frase interesante es que la innovación se ha convertido en un elemento fundamental para aumentar la competitividad de las empresas y de todos los países. Eso pues, es conocido. Necesitamos por eso, a nivel de empresas, a nivel de instituciones, a nivel de gobierno, a nivel de academia, crear unas condiciones favorables para impulsar la innovación. Y es allí donde cada empresa tiene que implementar un propio modelo de cultura de innovación. Eso supone obviamente esfuerzos económicos, esfuerzos tecnológicos para gestionar transformaciones, para gestionar políticas, para gestionar temas culturales y organizativas dentro de todos los stakeholders, para promover la aparición de procesos de innovación. Como yo lo veo, el proceso de innovación, la creación de la cultura de innovación es una consecuencia. No podemos decir que vamos a empezar creando una cultura de innovación si no hemos creado las condiciones favorables para ello. Por lo anterior, aquí hemos diseñado un modelo muy sencillo, donde para crear la cultura de innovación pensamos que debemos comenzar con la estrategia de la compañía. Pensamos que debemos tener un plan estratégico donde, aquí como ven, están las personas en cada uno de los cuadros, encima de cada uno de los cuadros, donde las personas son el eje, el talento humano es el eje, bajo 5 puntos principales que yo les veo. El primero es de reconocer que estamos en una crisis permanente, no ahora, previo al COVID, estábamos en crisis, siempre estamos en crisis. Y ahora veremos a qué me refiero. Para eso tenemos que tener un liderazgo muy, muy importante, ¿sí? Un liderazgo que tiene que partir de la base de que reconocer la crisis para poder generar un cambio, para poder generar cambio en las personas, que son las que van a generarme el cambio en las organizaciones. Para poder lograr el liderazgo y para poder lograr el cambio, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que gestionarnos a nosotros mismos, con lo cual se crea el ambiente y las condiciones favorables para poder crear la cultura de innovación dentro de las empresas. No podemos olvidarnos en esto de pensar en que todas las acciones que estemos tomando en estos momentos deben estar ligadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que va desde el fin de la pobreza hasta la educación, igualdad de género, salud, alianzas, desarrollo sostenible, vida submarina, bosques y lo demás. Cada una de nuestras actividades debe estar ligada a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de una u otra manera. Simplemente traigo la pirámide estratégica para que la tengamos en cuenta al momento de pensar en cómo vamos a crear la cultura de innovación. Si vemos, eso es clásico, todos ustedes conocen todo lo que es los temas de misión, visión y promesa de valor y los principios corporativos, pero quiero hacer énfasis en que tenemos que pensar en la estrategia
de la empresa a mediano y corto plazo y obviamente también a largo plazo para poder desarrollar todo aquel ambiente favorable que necesitamos para crear la cultura de innovación. Algunas consideraciones iniciales. Ya mencionamos que la innovación obviamente es un requisito indispensable para todo el desarrollo económico. Importante, como mencioné, pensar en el capital humano. Tenemos que situar a las personas en cada una de esas actividades, ¿sí? Y siempre estamos pensando debemos estar pensando en resolver los problemas. El verdadero potencial de innovación de una empresa se encuentra en la capacidad de resolver problemas complejos, pero no solos, sino de una manera colaborativa, aprovechando el conocimiento tanto dentro como fuera de la organización. Ya debemos olvidarnos de los retos de innovación cerrada que se utilizaba antes en las empresas porque no querían que el conocimiento saliera a la empresa, sino que tenemos que nutrirnos de la información, del contenido que hay afuera, que son los retos de innovación exterior. Retos de innovación abierta, pero exterior. Y también hablamos de liderazgo y es la capacidad de movilizar a todo el personal, ¿sí? Para poder llevar a la compañía a cumplir la misión y la visión diseñada bajo el eje estratégico y buscando la consecuencia de la cultura de innovación. Esto nos lleva a pensar en con quién vamos a trabajar, con quién vamos a ejecutar nuestro plan estratégico. Y para que nuestro plan estratégico sea un éxito y pueda llevar el resultado de la cultura que queremos crear en el ambiente, la cultura de innovación, tenemos que tener ciertas características con los estrategas, aquel equipo muy cercano a la gerencia o a la administración, que son aquellos que nos van a llevar a movilizar a todo su equipo. Es un equipo pequeño, el equipo de estrategas, o grande o mediano, dependiendo del tamaño de las empresas, que debe tener ciertas características, de ser una persona, cada estratega debe ser personas apasionadas, persona que siempre se pasa cuestionando los modelos mentales existentes, establece conexiones, relacionamiento, una persona que lidera cambios, los promueve, participa, se implica emocionalmente con la empresa. Esto es importante, tiene que ponerse la camiseta, pero no como un dicho muy común, sino que realmente transmitir esa emoción. Y esa persona también, esa estratega, debe definir cuáles son sus fortalezas y debilidades para trabajar en ellas. Ahí pues entonces vendría un primer cuestionario, un primer taller para ustedes, para que piensen en con quién van ustedes a ejecutar todo el plan estratégico que necesitan para llevar a un término feliz la cultura de innovación. No lo pueden hacer solos, tiene que ser partícipe la mayoría o toda la empresa para poder lograr con éxito implementar esa cultura. No solo es diseñarla, sino implementarla y ejecutarla. El taller 2, pues pueden seguir ustedes trabajando con los principios corporativos. Todo tiene que nacer desde los cimientos de esos principios corporativos. Tenemos que pensar que si estamos hablando de que vamos a crear una cultura de innovación, tenemos que hacer inversiones en innovación. Tenemos que enviar las correctas señales a los empleados, a los colaboradores, de que vamos a buscar la innovación. Tenemos que permitirnos errores, tenemos que permitirnos equivocaciones. Sabemos que tenemos que asumir riesgo, tenemos que medir ese riesgo, obviamente, pero tenemos que ser coherentes entre nuestros principios corporativos y lo que después vamos a exigirles a todos nuestros colaboradores. Igual el taller número 2 es para que ustedes anoten posteriormente cuáles son esos principios de su organización y si no los tienen para ir trabajándolos. Todos ellos para poder después desarrollar su misión y visión. No es el objetivo de esta charla, pero sí es como para dejarles los cimientos para poder a trabajar en la cultura de la innovación. Volvamos a la rueda de la cultura de la innovación como el primer ítem que hablamos, que es que estamos en una crisis permanente. Mencionaba que antes de pre-COVID, antes de la época de la cuarentena, ya estamos en una crisis, siempre estamos en una crisis. ¿Por qué crisis? Porque siempre tenemos una competencia cada vez más fuerte. Con el tema de las telecomunicaciones, mencionaba ahorita en la persona del SENA, que ya ahora mismo no hay fronteras a nivel nacional e internacional, podemos tener competencia que entre en nuestro mercado sin darnos cuenta, ¿sí? Antes de la pandemia vimos una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para algunos eso pues los afecta, para otros no, pero eso es una crisis permanente que debemos estar muy pendientes. Y tenemos que tener una necesidad constante de reorientar nuestra estrategia empresarial. El plan estratégico debe ser un plan concreto, pero algo flexible para permitirnos esa necesidad constante que necesitamos buscar cambios en la estructura.
tenemos que estar permanentemente pensando y dialogando con el futuro, ¿sí? Si vemos el cóctel que tenemos, que son altos niveles de riesgo que hay ahora mismo, y que, repito, no es ahora mismo, pero antes de la pandemia, pero ahora mismo lo concentramos en esto, hay siempre un sentido de urgencia, hay una gran incertidumbre en todos los mercados. Esa es la gran norma y tenemos ya que acostumbrarnos a convivir con eso. Por la crisis sostenida, es producto de que hay cambios tecnológicos demasiado acelerados, cada vez más rápido los cambios tecnológicos. Estamos trabajando, o si nosotros no trabajamos en la competencia, sí lo hace, en temas de innovación. ¿Para qué? No solo para nuevos productos, nuevos procesos, innovación social, todo tipo de innovación dentro de la empresa. Se crean barreras de entrada. La regulación es otra de las barreras que a veces tenemos en nuestros sectores. Los gobiernos no van a esa velocidad que va la tecnología para poder regular. La comunicación es un factor importante. Hay una alta movilidad en los jóvenes, hay un exceso de información y ahora, pues, para agregarle a toda la crisis que llevamos, hay una crisis sanitaria y económica. Como ven, tenemos aquí la primera de las variables que tenemos que entender para poder fomentar la cultura de innovación dentro de las empresas. Cuando tenemos una crisis, esos son las 3 R's de McKinsey, trabaja como reacción, resiliencia y reactivación. ¿Cómo lo veo yo? Digamos, reacción fue aquella época entre febrero o marzo, cuando nos empezamos a visualizar el tema de pandemia, de tercera semana de marzo viene la cuarentena y empieza una reacción, ¿sí? Empieza una reacción de todas las personas a que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, esto es nuevo para todo el mundo. Luego, junio, julio, agosto, empezamos en resiliencia, empezamos a entender, y ya empezamos a trabajar, empezamos a acomodarnos al teletrabajo, empezamos a ver dónde estaban nuestros proveedores, dónde están quien nos entrega nuestros insumos para nosotros producir, si tenemos que cambiar o no de logística de entrega de nuestros productos, cómo nos acomodamos internamente dentro de las empresas, qué cambios tenemos que hacer dentro de las empresas para poder salir adelante con nuestros mismos productos o con nuevos productos o con nuevos procesos, para luego pensar en la etapa de reactivación, ¿sí? Entonces, las 3 R's hay que tenerlas muy pendientes en cualquier crisis, y para nadie es un secreto de que ninguna compañía tenía un manual para afrontar esta crisis tan grande que tenemos sanitaria y económica. Entonces, esto nos crea una sensación de gran incertidumbre por lo que viene y por cualquier otra crisis que se pueda presentar. ¿Cómo enfrentar la crisis? Pues no es la idea de darle un decálogo de un manual de cómo enfrentar una crisis. Cada compañía, cada sector, cada persona tiene que enfrentarlo a su manera, pero solo unos cuantos tips que hemos recopilado de diferentes comentaristas. Siempre tener una claridad de pensamiento, pensar en que viene una lenta recuperación, ¿sí? Tener mucha información y generalmente prepararse para lo peor. Esa fue, digamos, la frase que oímos hace 4, 5, 6 meses, prepararse para lo peor. Ya estamos viendo una luz al final del túnel, pero sabemos que esta crisis, por lo menos económicamente, va a durar 2 años para estar donde estábamos hace 2 años. O sea que la parte económica se ve afectada tremendamente. Tenemos que tener un salón pequeño de crisis para empresas pequeñas o medianas, dependiendo del tamaño, multidisciplinario, diferentes personas que nos ayuden a pensar, ¿sí? Ejecutar también, hay que escuchar a la base de la compañía permanentemente. ¿Para qué? Para arroparlos, para que entiendan la situación en que está viviendo la compañía y para nosotros entender cómo están viviendo los problemas de cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? Preocuparnos por nuestra cadena de suministro. A muchas empresas los tomó por sorpresa, a todos pues nos tomó por sorpresa, pero en el tema de insumos, en el tema de inventarios, pues la cadena de suministro se vio quebrantada, ¿sí? La prioridad en estos temas es el flujo de caja, ¿sí? Trabajar modelos financieros, bajar el endeudamiento, con los clientes, transparencia en la comunicación, flexibilidad, uso de tecnología, en fin. Hay diferentes maneras y diferentes consejos que hemos recibido para cómo enfrentar una crisis de la mejor manera. Pensemos cómo nos ha afectado la crisis y hagamos un alto en el camino. Creo que cada uno debería hacer este ejercicio personalmente y dentro de su organización. Luego venimos y decimos, bueno, necesito una promesa de valor innovadora para poder empezar a crear esa cultura, para poder empezar a transmitir coherencia en el mensaje a todos mis colaboradores. ¿Y qué es esa promesa de valor? Esa promesa simplemente es la intersección de qué valora mi cliente, qué hacemos bien y qué no le ofrece la competencia, ¿sí?
Debe ser creativa, y venimos con el tema de innovación. Esa palabra la vamos a repetir mucho porque obviamente es el objetivo de esta charla, el tema de la innovación. Y esa es la promesa de valor que debemos pensar, que debo crear. ¿Qué me hace diferente a la competencia? ¿O qué me hace superior a la competencia? ¿Cómo puedo crear yo barreras de entrada para que la competencia demore en entrar? Porque tarde o temprano la competencia entra. Luego vimos que tenemos una crisis para la cual se necesita un liderazgo. Ese liderazgo, ¿sí? Es las personas que ejercen liderazgo, que son todas aquellas que movilizan gente, es definido como vivir peligrosamente, ¿sí? Porque cuando tú ejerces el liderazgo, llevas a esas personas a un cambio, siempre, generalmente, pero que lo único que puedes ofrecer es una posibilidad. ¿Por qué? Porque vas a llevarlos por un sendero de nuevas investigaciones, nuevos productos, nuevos procesos, y estás ofreciendo posibilidad. Obviamente, entre más estudiado sea el cambio, de una manera mejor implementada, pues la posibilidad puede ser positiva. ¿Y por qué es difícil que ese liderazgo ofrecerlo? Porque estamos acostumbrados a que el líder, el gerente, el jefe, el director nos resuelve los problemas. Ahora estamos viendo que tenemos que devolverle la carga a las personas, tenemos que acompañarlo, pero que la persona sea, el colaborador sea el que resuelva. Antes les daba las soluciones, ahora tenemos que llevarlo a que él busque las soluciones, haciendo las preguntas desafiantes, las preguntas difíciles, las preguntas incómodas. Los protegíamos antes de amenazas externas, hoy tenemos que enfrentarlos a la realidad para que pueda buscar esas soluciones. Y nos preocupamos por mantener normas, ¿sí? Éramos muy conservadores en el manejo, estoy hablando de hace 15, 20 años. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy desafiamos la manera de cómo hacer negocios, hoy nos preguntamos a cada rato si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo porque se hacía así antes. Entonces, lleguemos a esta definición. ¿Qué es liderazgo? ¿Cómo lo definimos? Veamos que tenemos unas palabras en azul que son importantes. Es aquella capacidad de los jefes y de los líderes en movilizar a personas, talento humano, en escenarios de permanente incertidumbre y que generen cambios. Si ven, estamos relacionando personas, talento humano, como vimos al comienzo, con incertidumbre, con permanente crisis y queremos generar cambios. ¿Correcto? Pero esto solo es posible en la medida en que las personas, todos los miembros del sistema social, se hagan cargo del problema y de la solución y responsables de la solución. Esa es la manera como Ronald Heifetz, un profesor de la Universidad de Harvard, define el tema de liderazgo. Ahora, aquí llegamos a una parte interesante y es en que cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos que definir si estamos frente a un reto técnico o un reto adaptativo. Estamos hoy en día en un problema adaptativo, estamos adaptándonos a la nueva realidad. Como ejemplo, podemos mencionar el tema de cuando una persona le da un infarto, entra en una fase de emergencia. Ese es un reto técnico. ¿Por qué? Porque el infarto es algo no deseable para nadie, pero es algo que está estudiado. Ustedes llegan y hay un procedimiento en la sala de emergencias. Los médicos saben qué hacer y saben cómo actuar de manera rápida. Una vez que está solucionado el problema, una vez que ya lo intervinieron quirúrgicamente a la persona, entra en la persona en fase adaptativa. Se tiene que adaptar a un nuevo modo de vida, más ejercicio, dieta, dejar de fumar si fumaba, y ahí empieza su fase adaptativa. Eso asimilado a una empresa, hay retos técnicos y adaptativos y la habilidad del líder es distinguir qué tipo de retos se está enfrentando en cada una de las crisis que se le presentan. Un reto técnico, como lo mencioné, es algo conocido, hay una experiencia previa. La solución es conocida, hay una experiencia previa. Y tiene unos procesos establecidos y no es necesario aprender. Eso es de manera estricta, obviamente en cada uno de los trabajos se va aprendiendo algo adicional, pero digamos que lo que se quiere transmitir aquí es algo que ya tiene sus procedimientos escritos. En cambio, el reto adaptativo, la solución no es conocida. No hay conocimiento experto disponible. No hay procesos ni responsables definidos. Y es necesario aprender y desarrollar nuevas capacidades. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia. Estamos ante unos retos adaptativos tremendos, enormes, y tenemos que trabajar en ellos. ¿Y cómo podemos responder a esos riesgos de liderazgo que mencionamos ahorita? Pues subirnos al balcón, quiere decir mirar desde arriba, mirar el problema, cómo ayudo yo a mi gente y no estoy metido en el problema en el día a día, ¿sí? Pensar en clave política es importante, o sea, establecer las relaciones, el networking, ¿sí? Orquestar el conflicto y ahora vamos a llegar allá, cómo controlamos la temperatura de un conflicto, de una crisis y cómo conservar la calma y mantenerse firme. Esto también son, digamos, 5 tips muy básicos, obviamente, pero que nos ayudan
a mirar a ver cómo podemos enfrentar los riesgos que implica el liderazgo. Cada vez que una persona sube en su carrera profesional, sube un cargo, va asumiendo unos riesgos adicionales, va generando más enemistades porque le toca tomar decisiones que de una u otra manera afectan a diferentes personas. Sí, aquí es la parte del desequilibrio que me gusta a mí esta gráfica. Si vemos la zona amarilla, es la zona donde el líder debe estar permanentemente trabajando con su equipo. Si el equipo no está motivado, si el equipo está, digamos, relajado, está bajo el umbral de aprendizaje, está en la parte de abajo. O si el líder ejerce demasiada presión, demasiado estrés a todo el equipo, está por la parte encima de la línea amarilla. Por eso se le llama como la habilidad del líder es cómo crear la suficiente energía y la suficiente motivación, más que motivación es energía y pasión en todos sus colaboradores para mantenerlos dentro del nivel productivo de desequilibrio. ¿Sí? Miren qué interesante. Es un nivel productivo de desequilibrio. O sea, que la persona produzca, no menos ni mucho para que no llegue a ese tema de estrés donde se bloquea. Este es el éxito del líder, llevarlo a este nivel, estar en esta zona. ¿Y por qué mencionamos el liderazgo? Porque obviamente esa persona es la que nos tiene que llevar al cambio. Para llevarnos al cambio tenemos que tener un líder que entienda y un equipo que entienda que estamos en crisis permanente. ¿Sí? Solo para mirar el tema del cambio, pongámonos el ejemplo, entramos a una universidad, estudiamos administración de empresas y apenas llegamos a trabajar en una empresa, vemos muchas cosas que no nos habían enseñado en la universidad. Entonces, si estudiamos ingeniería y nos toca gerenciar una empresa también. Por eso esa frase acuñada, que es de Peter Drucker, que es bastante antigua, en 1986, pero que a mí me gusta todavía, mantiene vigencia. ¿Sí? Cuando yo llegué al campo de la administración, buena parte esta había salido de la ingeniería, buena parte de la contabilidad, parte vino de la psicología y otro poco de las relaciones laborales. Esa es la definición de un gerente. Esa es la definición. Alguien que tiene que manejar personas. Cualquier persona, cualquier colaborador o empleado, jefe de departamento, que maneje personas, se puede considerar un gerente. ¿Sí? Pero miren las dimensiones de la definición. Las relaciones laborales, relacionamiento, psicólogo para manejar personas, números, cifras, ingeniería, administración. Eso es todas unas características que debe tener también un líder. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque nosotros, para llevar a que la consecuencia sea una cultura de innovación, tenemos que obviamente entender que hay un cambio. Tenemos que llevar a la gente al cambio. El cambio, hay personas que hacen que el cambio suceda, hay personas que dejan que el cambio suceda o hay personas que preguntan qué pasó. El cambio les pasó y no se dieron cuenta. Entonces, en ese momento tenemos que preguntarnos qué queremos conservar, qué queremos descartar y qué queremos innovar. ¿Sí? Porque la única forma de mantenernos vivos en estos mercados tan dinámicos es estando abierto o más bien precisamente promocionando, fomentando ese cambio. Y ese cambio que nos lleve a tener una cultura permanente de innovación en la empresa. Pues, digamos, este es el típico cuadro de John P. Cutler en cuanto a los pasos para trabajar el cambio. Se lo recomiendo, bastante interesante. Simplemente es una metodología como otras que hay. Vamos al tema de cómo nos gestionamos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque volvamos a la rueda. ¿Sí? Ya entendimos que vivimos en una crisis permanente, vivimos en un ambiente de incertidumbre. Necesitamos líderes, no un solo líder, no un solo gerente, todos los líderes de la empresa, muchos líderes, que sean las personas que muevan y movilicen el cambio. Y para lograrlo, tenemos que entendernos a nosotros mismos, tenemos que gestionar a nosotros mismos para poder llegar a cerrar el ciclo. Y para eso, pues, esta presentación es interesante, la encuentran en Prezi, en la red, en la web. Tenemos que entender primero cuáles son mis fortalezas y cómo me desempeño yo dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo aprendo? Yo aprendo escuchando, yo aprendo hablando, yo aprendo leyendo, yo aprendo en grupo, yo aprendo en comités organizados. ¿Sí? ¿Trabajo bien con la gente o yo trabajo solo? Si trabajo solo, pues tengo que mirar a ver cómo puedo mejorar mis habilidades para trabajar en equipo. Yo produzco resultados como tomador de decisiones o me gusta más bien estar en el rol de consultor, de asesor. Para mirar que hablamos del tema de incertidumbre, ¿me desempeño bien bajo presión? ¿O necesito un entorno estructurado, calmado, donde puedo pensar y tomar las decisiones con más calma? Y me gusta trabajar en una empresa grande o pequeña. Pues una empresa pequeña tiene igual de méritos que una grande. ¿Sí?
mi pyme, microempresarios, todo ese es el motor de la economía. Y también tengo que pensar cuáles son mis valores, cuál es mi lugar, cómo quisiera contribuir, ¿sí? Y cómo manejo yo las relaciones. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer para poder llegar a ir cerrando el círculo. Y el círculo, para cerrarlo con la innovación, ya si hemos pasado por entender la crisis, que se necesita un liderazgo que me lleve al cambio, y para eso pues cada persona hizo una retroalimentación de su yo, de gestionarse a sí mismo, entramos al campo de la innovación. Para el campo de la innovación ya tenemos que tener algunas consideraciones. La primera consideración es que la cultura de innovación se considera ya como un proceso abierto, la innovación como un proceso abierto. Puede afectar un producto, puede afectar un servicio, puede afectar un procedimiento, hasta puede hablarse de innovación social. La innovación es competitiva, ¿sí? Busca resultados y la creación de valor. Necesita ser útil, mejorar lo ya existente, la innovación, ser más rápido para diferenciarse de sus competidores e impulsar además la excelencia en la calidad. La innovación implica ruptura, por eso es necesario crear un modelo de cultura orientado a la innovación que sepa gestionar de forma muy eficaz el cambio constante. La cultura de innovación debe ser dinámica. La cultura de innovación está basada en la sociedad del conocimiento. Por eso es importante las estrategias con perspectivas a largo plazo. ¿Sí? La cultura de innovación, ¿sí? Las organizaciones que promueven una cultura deben ser flexibles y abiertas, ya lo hemos mencionado, con un proyecto compartido que descanse sobre la confianza de todos los actores involucrados. Y fíjense lo que dice, por lo tanto necesita pocas reglas. Necesitamos tener un ambiente abierto donde se permitan errores para crear la cultura de innovación, para que sea impregnada entre todos los empleados, donde se conozcan los riesgos medidos obviamente, donde se fomente la discusión, se fomente la participación. La cultura de innovación está unida a las sociedades basadas en el conocimiento intensivo y aprendizaje continuo, ya lo mencionamos. Tiene que ser interactivo, eso es importante, tiene que haber una relacionamiento, trabajo, tiene que haber conversaciones entre Estado, academia y sector privado. El proceso de innovación necesita de la colaboración de todos, lo mencionamos ahorita, y fíjense lo que mencioné, empresas, universidades, gobiernos, centros de investigación, agentes sociales, toda la sociedad en sí, la sociedad en general. Para esto, fíjense que es tan importante, el liderazgo es básico para la gestión del modelo, que ya lo mencionamos. Fija los mecanismos, fija la velocidad, fija el ritmo, la dirección para llegar al ambiente que necesitamos, de un ambiente innovador dentro de la empresa para que genere la motivación necesaria. La creatividad y el espíritu emprendedor son prácticas que deben ser promovidos en los valores de la cultura, pero promovidos como los mencionaba, y por eso empecé con el tema de principios corporativos, por eso empecé con el tema de misión y visión muy brevemente, y por eso hablé del plan estratégico. Mi plan estratégico debe contemplar promover esos valores de la cultura de la innovación, no solo promoverlos, sino actuar de esa manera, actuar de manera coherente. Y por último, los valores que contemplan la cultura de innovación deberán ser éticos, ojo con eso, y con mucha responsabilidad social, y que se busque la creación para el desarrollo del ser humano. Muchas gracias. Bueno, al final, perdón, me faltaban estas cuatro fases para la creación de una cultura de innovación dentro de la empresa. La primera es involucrar a todo el equipo de trabajo. No podemos imponer una cultura. Después de que lo hemos involucrado, alineamos en aquellos objetivos principales que estamos buscando. Viene la etapa de alineación, con lo cual pasamos a la tercera etapa, y es comprometerlos, cada uno con tareas y proyectos definidos. Por último, empieza ya el ambiente de colaboración, y es la ejecución del plan estratégico que conduce hacia la creación de la cultura de innovación. Ahora sí, muchas gracias. Están mis datos por si tienen cualquier inquietud o cualquier pregunta. Doctor Francisco Posada, gracias a usted por su tiempo, por dedicarnos toda esta intervención. Él es el director ejecutivo de Atlántico Net. Continuamos con la agenda del día de hoy.
Invitamos ahora al doctor José Polo. Él es director del Centro de Excelencia de Sistemas de Innovación CESI, cuyo propósito es crear valor para emprendedores, empresarios y gobernantes a través del método Momentum, que ha ayudado a gerentes, emprendedores y líderes a crear soluciones exitosas y de alto impacto. Como director del Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación CESI, ha ayudado a más de 1,000 empresarios en procesos de gestión de la innovación, de diseño de nuevos bienes y servicios y en estrategias de equipos de innovación. Además, se desempeña como director del programa de fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencias, Tecnología e Innovación, del programa de innovación en MIPYMES agroindustriales y conjuntamente con ACOPI lidera el programa Íconos del Atlántico. Bienvenido, doctor José Polo, a este evento de hoy jueves. Yanely, muchas gracias. Especial agradecimiento para mi buena amiga Rosemary Quintero por siempre contar conmigo para estos escenarios y ojalá en la medida de mis capacidades y mi conocimiento poder contribuir a incrementar la capacidad innovadora de todas las empresas que hoy nos están escuchando y sobre todo de esas personas con mentalidad emprendedora que quieren sacar adelante un proyecto. Quiero decir gracias también, Pacho, por esa excelente presentación. Aprendí un montón de cosas y fui tomando nota aquí. Uno siempre aprende en todo momento, hay que estar, que además es un tema súper importante, con los oídos y las orejas súper abiertas para capturar la información de todas partes. Es fundamental. Uno en cualquier escenario encuentra una información importante y hoy saqué 5 o 6 notas claves para introducirlas en el plan estratégico del CESI que lo estoy construyendo en esta semana. Así que prepárate que en cualquier momento te llamo y te pido tu apoyo en esto. Atlanticonet es un hijo importantísimo que ojalá deje de ser hijo pronto y se convierta en el papá de la nueva estrategia de innovación departamental, de fortalecimiento de este ecosistema. Y eso se consigue con una visión y una coherencia clave que la hemos construido entre los socios que fundamos esa institución y un liderazgo indudable de la Gobernación del Atlántico por sacar adelante este proyecto. Una idea bastante disruptiva. Bueno, yo había dicho que iba a venir a capela hoy. Traje una presentación. Voy a compartirla. Son solamente 2 diapositivas. Como habíamos dicho, el CESI ha jugado de 10 con un proceso que se ha basado en una única estrategia, la coherencia. La coherencia es lo único que te permite salir adelante con unos procesos en los que uno tiene una visión clara, en los que tiene un propósito definido, en los que se sustentan en unos valores importantes, unos valores que marcan un destino y que te ayuda a conseguir los resultados que siempre se han buscado. Quiero hablar del programa Íconos, que es el fondo de cofinanciación más grande que históricamente ha tenido un departamento de Colombia, es decir, ni Antioquia, ni Bogotá, ni ningún departamento habían hecho una apuesta tan importante por la innovación en las pymes como lo que se logró en un conjunto entre ACOPI, la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el apoyo técnico que nosotros hemos brindado desde el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación CESI. Tenemos Íconos que van mucho más allá de un fondo de cofinanciación. Anteriormente operábamos desde la Universidad del Norte el programa de innovación y desarrollo tecnológico, que también era un fondo de cofinanciación, y nos dimos cuenta que no es suficiente entregarle dinero a las empresas para que ellas puedan innovar. Se requieren otros mecanismos, otras herramientas que le permitan no solamente apalancar esos procesos de innovación, esas ideas que quieren convertir en productos con una salida al mercado, esa materialización de esos conceptos que han diseñado en el transcurso del tiempo, sino que también necesitan un escalamiento y un nivel de madurez para poder generar una sinergia en la innovación. Que la innovación no sea un fenómeno de una vez en la vida o un fenómeno que ocurre porque hay un Estado y un gremio que cofinancian y apalancan ese proceso de innovación, sino que es una máquina que se mueve orgánicamente, sistémicamente al interior de la empresa. Y por eso desde ACOPI y el CESI, más allá de apoyar a las empresas con este fondo de cofinanciación, repito, la bolsa más grande que ha tenido un departamento de Colombia en toda la historia, 10.000 millones de pesos, 51 empresas en el departamento del Atlántico desarrollando procesos de innovación. También hemos querido dar un apoyo fuerte para crear unos sistemas internos de gestión de la innovación que, como decía Francisco ahora,
viven en una crisis permanente. Nosotros entendemos esa crisis permanente, pero la analizamos desde otro punto de vista. Creo que logramos superar la paranoia del innovador, esa paranoia del emprendedor que uno dice, tengo una muy buena idea, la competencia ya la va a sacar, tengo que salir rápido del mercado, tengo que validar rápido, porque es que la competencia siempre lo va a hacer más rápido, más barato, mejor que yo, y entonces me vuelvo loco en ese proceso de innovación. Nosotros lo hemos llevado a unas lagunas en calma, a entender realmente el proceso, a darle la importancia justa que tienen los competidores y a reenfocarnos en saber identificar realmente cuáles son nuestros referentes. La mayoría de modelos lineales de innovación con los que uno desarrolla o diseña estas estrategias, lo que nos dicen es cuál es el líder de tu industria, qué es lo que él está haciendo bien, mejóralo, y a partir de esto trata de apropiarte de ese mercado. Yo creo que esa es una visión bastante estresante, riesgosa, es una tortura, sinceramente. Cuando uno logra poner las lagunas en calma desde su diseño estratégico, realmente logra identificar los impactos que se generan o que se derivan a partir de la introducción de innovaciones que permean no solamente el mercado del que quieres entrar, sino también el interior de la empresa, que cambia con esa cultura de innovación que se va generando en un proceso de paso a paso a medida que se va creando esa sinergia innovadora interna y externamente en la empresa. Yo diseñé este diamante de la innovación. La parte superior nos habla del portafolio externo, es decir, de cómo nosotros logramos cambiarle la vida a nuestros usuarios, y le logramos cambiar la vida a nuestros usuarios con 3 conceptos claves, que son la usabilidad, accesibilidad y deseabilidad. Es decir, que cómo logramos que nuestro cliente no necesite lo que nosotros le ofrecemos, sino que lo desee, que se desviva por el producto, servicio o por la solución que nosotros estamos generando. Y para generar esa deseabilidad, lo que nosotros tenemos es que hermanar los propósitos. El para qué de mi innovación debe ser igual al para qué que motiva la compra de ese usuario, de ese cliente final. Debemos concentrarnos también en la usabilidad, qué tan práctico, qué tan efectivo es el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo, y esa usabilidad nosotros la vamos a convertir en una simplicidad que es la que garantiza ese proceso de enamoramiento por la solución que nosotros vamos a ofrecer a ese mercado. Y esa simplicidad tiene que ser pensada de una forma totalmente práctica que le permita al cliente no solamente resolver un problema, sino también identificar otras áreas de mejora que llevan a un proceso de co-creación y reducen el riesgo y la incertidumbre asociada a la actividad innovadora. Entonces, a partir de generar un producto simple, adorable y completo, lo que nosotros vamos a hacer es garantizar esa interacción que nos permite tener de primera mano una información que garantiza que vamos a lograr sacar unos escalamientos, unas innovaciones incrementales que son apetecibles, que son deseadas por los clientes que nosotros estamos teniendo y por un mercado que nosotros queremos explorar. Y finalmente, la accesibilidad. La accesibilidad normalmente uno la entiende como que el cliente encuentre mi producto y entonces uno dice, ¿dónde está mi cliente? Pues en grandes superficies, yo tengo que ir a la estantería, pero no lo tengo que poner ni muy arriba ni muy abajo, no sé qué. Entonces entra uno en un montón de lugares comunes y a sacar soluciones repetitivas y monótonas. Lo que en la teoría de la innovación se conoce como un cono de vainilla, algo que todo el mundo está haciendo. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad, lo que estamos pensando es en nuevos que le permitan capturar valor a nuestro cliente en la medida que el empresario también aumenta su utilidad. Cuando nosotros tenemos esos modelos ganar-ganar, es muy probable que la efectividad de la conexión garantice la fidelización y el desarrollo de nuestro cliente. Todo esto lo trabajamos en la primera etapa de escalamiento de innovación con los 51 empresarios de Iconos, donde empezamos a definir no quién es mi cliente ideal, cuál es el cliente que tiene mi competencia que yo me quiero traer, sino cuál es el cliente con el que yo realmente quisiera trabajar, cuál es ese cliente que se desviviría por comprar mi solución. Y empezamos a definir unas características del mercado, no solamente desde el tamaño, el valor y la frecuencia, que son unos datos que nos muestran una foto importante en este momento, sino desde el estilo de vida, desde el comportamiento, desde la forma de pensar, desde todas estas características psicográficas y conductuales de nuestro cliente que nos permiten identificar cómo nosotros le vamos a cambiar la vida. No es cómo hago yo que mi cliente me compre, sino cómo enamoro a mi cliente de mi solución. Y entendemos el tamaño
no como necesito vender más, sino necesito aumentar mi utilidad. ¿Cuál es el porcentaje, ese margen de utilidad que yo estoy generando con mi innovación, con esa nueva solución que estoy sacando al mercado? ¿Y cuál es el margen de la utilidad que yo le estoy generando a mi cliente? ¿Cuál es el tamaño del costo que le estoy logrando reducir? ¿Cuál es el aumento en la capacidad de acción que yo le estoy ofreciendo a partir de entregar ese producto? ¿Cuál es el valor de ese mercado en términos no solamente de la cantidad monetaria que se suma en todas estas transacciones, sino también el incremento de la usabilidad del producto, del nivel de satisfacción, del nivel de recompra, de todas estas características que nos permiten entender con quién se está conectando mi cliente, con qué complementos está aumentando la usabilidad de mi producto y cómo entiendo yo que mi solución hace parte de un entorno mucho más grande, de una atmósfera mucho más grande que la simple transacción de un bien o un servicio. Y nos tenemos que enfocar también en la frecuencia, qué tanto estoy interactuando con mi cliente, no solamente qué tanto mi cliente me compra, sino en qué etapas de la vida de mi cliente estoy logrando yo participar para volverme realmente importante para él. Cuando uno diseña una estrategia de deseabilidad, accesibilidad y usabilidad, concentrado en el tamaño del mercado, en la generación de valor y en el aumento de esa frecuencia, lo que nosotros estamos creando es comunidades de clientes. No nos enfocamos nunca a mercados masivos, ni siquiera en mercados diversificados. Tratamos de pasar a nichos de mercado donde ya encontramos unas características específicas que los diferencian de ese mercado masivo, que se sustentan en unos parámetros y en unos atributos que realmente generan un valor para nuestro cliente, y vamos un poco más allá creando una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas, usuarios, clientes, que entienden el propósito de nuestro producto, de nuestra solución, de nuestra empresa y lo comparten. Cuando nosotros combinamos ese propósito, dejamos de ser vendedor y comprador. Empezamos a ser una sola masa que se mueve en pro de generar valor para un mercado. Cuando uno tiene en cuenta estos 4 conceptos, tamaño, valor, frecuencia y comunidad, que se sustentan en esos 3 pilares de usabilidad, accesibilidad y deseabilidad, lo que crea son un portafolio de estrategias externas, es decir, para los clientes de afuera de la empresa. Y ese portafolio tiene unas estrategias tácticas y unas estrategias de largo plazo. Unas estrategias tácticas que me generan un flujo de caja que me permite estar moviendo frecuentemente con cierta sinergia mi capacidad innovadora, mi fábrica de innovación, y un portafolio más estratégico que me permite ir incrementando mi nivel de madurez, mi capacidad innovadora en el mediano y en el largo plazo. Eso es fundamental entenderlo. Tenemos que saber hacia dónde vamos, cuáles son los 2 o 3 siguientes pasos que tenemos que dar, pero siempre en lagunas, en calma. Ese estrés de la crisis permanente y de la paranoia del innovador a lo único que nos lleva es a salir con estrategias reactivas que probablemente pueden funcionar en un mercado por cosas de suerte o azar, pero yo, por lo menos en el CESI o en las otras empresas que nosotros gestionamos, preferiría que mi capacidad innovadora dependa de mí y no de un tema de suerte o de condiciones coyunturales del mercado. Por otra parte, fundamental entender el entorno interno de la empresa. Es la parte baja de este diamante que nosotros estamos viendo. Hablamos de eficiencia, de incentivos y de liderazgo. No existe tal cosa como una empresa innovadora. Existen empresas que tienen talento innovador trabajando para ellas. Por lo tanto, nosotros tenemos que aumentar la eficiencia de ese talento innovador, entregándole las herramientas, entregándole los equipos, entregándole el hardware y el software necesario para que explote todo su potencial y lo pueda convertir en resultados innovadores tangibles. Tenemos que crear una estrategia de incentivos adaptada al perfil innovador de cada empleado que nosotros tenemos en nuestros equipos de innovación. Y ese perfil de incentivos, esa estrategia de incentivos tiene que ayudarnos a crear una estrategia que no solamente aumente el nivel de salarios o de ingresos o los incentivos monetarios de nuestro equipo innovador, sino que también aumente su capacidad de reentender el mercado, su capacidad de redireccionar estrategias orientadas a la creación de nuevos bienes y servicios, y sobre todo que aumente su visibilidad para mapear y optimizar esa cadena de valor. Concuerdo totalmente con lo que decía Francisco. El tema del liderazgo es fundamental y a diferencia de lo que uno piensa, no es que exista un líder y seguidores. Todas las personas que hacen parte de un equipo de innovación tienen que ser líderes, tienen que entrenarse en liderazgo, tienen que entrenarse en ese proceso de esa comunicación asertiva para poder debatir esas ideas que nacen de un proceso creativo que normalmente es apasionado y puede llegar a ser
hasta un poco agresivo. Pero tenemos que gestionar ese liderazgo para poder aumentar el momentum de innovación que tenemos al interior de la empresa. Cuando nosotros nos concentramos en el liderazgo, en los incentivos y en la eficiencia, creamos un entorno innovador. Ese entorno innovador no puede ser, como decía al principio, reactivo y que esté en función de las coyunturas del mercado, y como se vino la pandemia, pues todos compramos tapabocas y vendemos tapabocas, y compramos termómetros y vendemos termómetros, sino que tiene que responder a un horizonte de largo plazo de innovación, lo que nosotros en el CESI llamamos el propósito de innovación de la empresa. ¿A dónde quiero impactar? ¿Cómo quiero ser recordado por mis clientes, por mis empleados, por mis competidores, por mis proveedores? ¿Cómo quiero dejar huella en ese mercado a partir de las innovaciones que yo estoy generando? Eso se logra cuando nosotros tenemos un sistema interno de gestión de innovación en la empresa que nos permite no solamente entender ese propósito, sino alinearlo con la mega de la empresa y alinearlo top-down con el resto del equipo de trabajo con el que nosotros contamos. Es fundamental el proceso de alineación, por eso la pongo como uno de los 3 pilares en los círculos que vemos aquí en la parte inferior de la pantalla. Esa alineación quiere decir que no importa el proceso, no es tan importante el proceso que nosotros utilicemos, lo importante es que todos sepamos a qué meta vamos a llegar y estemos convencidos del impacto que va a generar esa meta. Y que para poder conseguir ese resultado, para poder conseguir esa meta que nos va a llevar a una mega, a un propósito mucho más grande, necesitamos un proceso colaborativo. La colaboración no es el trabajo en equipo como nosotros hacíamos en el colegio o la universidad, donde uno se repartía el capítulo 1, el 3, el 5, el 7, y después cogíamos, cortamos y pegamos y hacemos un masacote, un sancocho con todo lo que nosotros teníamos, sino un proceso donde reducimos el costo, la incertidumbre, sumando capacidades, donde nosotros aumentamos la economía de alcance de la empresa, es decir, podemos hacer portafolios diferenciados de soluciones combinando los talentos que tenemos en nuestro equipo de trabajo, y sobre todo aumentamos la economía de escala. ¿Cómo generamos esa sinergia productiva donde 1 más 1 suma más que 2? Y para llegar a ese proceso colaborativo es fundamental contar con una estrategia de motivación. Esa motivación tiene que verse reflejado en los incentivos que nosotros estamos creando, en la eficiencia que tiene nuestro equipo de trabajo y sobre todo en la capacidad de liderazgo que nosotros logramos transmitir a los equipos de innovación que hacen que esta magia se vuelva realidad al interior de la empresa. Aquí creamos también 2 portafolios para clientes internos, es decir, nuestros empleados. Tenemos que cambiar ese chip del empleado, es decir, yo vengo acá de 8 a 12, 2 a 6, a cumplir con unas tareas que están explicadas en un contrato, y a las 6 de la tarde suelto mi lapicero y me voy a un proceso diferenciado donde el empleado constantemente está pensando cómo puede hacer mejor su trabajo, cómo puede entregar más valor a sus clientes, cómo puede entregar más valor a sus compañeros de trabajo, cómo puede colaborar más efectivamente para alcanzar unos resultados de mayor impacto. Y ese cambio mental se combina por unos factores físicos, tangibles e intangibles, y otros factores que van enfocados a esa cultura de innovación. Aquí es fundamental la disciplina, el hábito y la rutina. Hay que convertir la innovación no en una explosión creativa que depende de las emociones y del momento, sino en una rutina que paso a paso, de manera escalonada, de manera creciente, va aumentando el nivel de madurez de la innovación en nuestros equipos de trabajo. Y también tiene que estar acompañado de un portafolio estratégico de más de mediano y de largo plazo. Tenemos que reeducar a nuestros equipos de trabajo. Tenemos que generar un proceso de desaprendizaje de hábitos y prácticas que no necesariamente están alineadas con nuestro proceso de innovación. Es un proceso bastante complicado, sobre todo cuando uno tiene empleados que tienen una experiencia valiosísima de otras instituciones que no necesariamente comparten el propósito de nuestra empresa. Esa experiencia tiene que ser adaptable, pero no tiene que ser el camino que guíe. Y eso se logra a partir de generar esa motivación, esa colaboración y sobre todo la alineación a la meta con un proceso de crecimiento constante, de crecimiento interno, de reentender que el mercado cambia y que nosotros debemos cambiar más rápido que ese mercado, y sobre todo de mantener esas lagunas en calma. Cuando uno vive en un mar tormentoso, no sabe o no entiende el impacto que está generando con la innovación, porque así en un mar tormentoso uno hunda un barco entero, no va a causar ningún impacto visible. Cuando uno tiene una laguna en calma, con la mínima piedra que caiga en esa laguna, uno logra ver esas ondas que son el impacto que se genera al momento de implementar
incentivos o iniciativas o estrategias, tanto que le peguen a la parte superior de nuestro diamante, es decir, al mercado externo de nuestra empresa, como al mercado interno de nuestros empleados y colaboradores. El programa Íconos para nosotros fue, digamos, ese escenario ideal donde nosotros materializamos de una manera súper ágil y efectiva, trabajando en unos masterclass y unos mastermind donde generamos negocios entre los mismos empresarios que eran parte del programa Íconos, donde creamos unas estrategias de innovación que empezaban a combinarse entre industrias totalmente diferentes que compartían objetivos comunes, y además de eso nos los llevamos a un marketplace de innovación. Aquí meto la cuña de una vez, que saldrá a principios del año entrante, donde vamos a tener un escenario virtual para que las empresas que hacen parte de Íconos empiecen a validar, a testear y a vender los productos innovadores que están desarrollando a partir de este programa de cofinanciación. Después, cuando terminemos el programa Íconos hacia mediados del año entrante, pues no solamente tendremos la visibilidad y el impacto que ese marketplace va a generar para estos 51 íconos, sino que también habremos logrado mover tanto la caja registradora con ese portafolio de clientes externos, sino que también habremos logrado desarrollar una estrategia interna que les va a permitir escalar ese proceso de innovación. Además, logramos encaminar que esos portafolios externos e internos se hablaran entre sí y se convirtieran en un plan estratégico innovador de la empresa, el cual puede ser cofinanciado con la nueva estrategia, el decreto 1011 de julio del presente año, que le permite a la empresa, a partir de la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, obtener un beneficio tributario, un título de impuestos descontable, un TID, que puede cruzar con otros impuestos de orden nacional o puede canjear como un título valor. Entonces, no solamente a partir de esa colaboración, esa motivación y alineación que existe, que cada vez es más fuerte entre ACOPI, el CESI, la Gobernación y un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no solamente logramos crear la bolsa de recursos más grande que ha tenido Colombia en toda la historia, sino que también encaminamos 51 empresas pequeñas y medianas del Departamento del Atlántico a que puedan apalancar de una manera orgánica y sistémica sus procesos de innovación con beneficios tributarios que antes no tenían acceso, con una visión compartida de hacia dónde quieren llegar con su proceso de innovación, con unos portafolios de estrategias externos e internos que le van a ayudar a crear nuevos mercados, a conectar con esos clientes ideales. Olvidémonos, por favor, de esos clientes actuales que nos generan dolores de cabeza, sino que concentrémonos con el cliente con el que nosotros nos desviviríamos por trabajar y el que se desviviría por trabajar con nosotros, y logramos apalancar esa sinergia interna que nos va a ayudar a hacer crecer el proceso de innovación al interior de nuestra empresa. Ha sido un ejercicio fantástico el que hemos vivido con ese programa. Les dejo también mis datos por si están listos para innovar. Si no están listos todavía, la competencia, como decía Pacho, ya lo estará haciendo. Muchas gracias a todos por su atención. Me despido, José Polo, CEO del Centro de Excelencia e Innovación CESI. Especial agradecimiento, como siempre, a la doctora Rosemary y a todo el equipo de ACOPI por esta invitación, y recordarles que en el CESI tienen su aliado estratégico para poder innovar. Gracias. Doctor José Polo, muchísimas gracias a usted, como siempre, con una valiosa información que nos suministra a este grupo de empresarios que nos acompañan en este encuentro de innovación y transformación digital, MIPYME. Y precisamente vamos a ver uno de esos íconos que tenemos dentro de todos estos empresarios, un ejemplo de innovación y transformación digital. Aquí está con ustedes. Buenas, mi nombre es Jairo Villaveses, soy gerente de CERTA Internacional. Nuestra compañía ofrece soluciones para sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Somos una de las 50 empresas íconos Atlántico. Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué el sector agropecuario en Colombia no está tan tecnificado. Y por eso nuestra compañía ha desarrollado una solución a este problema. Y se trata de un sistema de monitoreo de condiciones de suelo y de ambiente soportado por energía solar, que permitirá llevar información precisa al agricultor. La solución incluye el desarrollo de un software para tratamiento y análisis de datos en la nube y un aplicativo web que va a permitir a los agricultores tener la información al alcance de su mano.